Un hombre alto, con traje oscuro y gesto serio, se bajó de un auto elegante en la entrada principal del cementerio. Caminó en silencio por los senderos, como si estuviera contando cada paso que daba. Sus ojos se veían cansados y su expresión reflejaba un dolor que llevaba muy dentro. «No puedo creer que ya haya pasado tanto tiempo», susurró mientras se acercaba a una lápida pulida con cuidado. Se quedó quieto, mirando fijamente las letras del nombre que estaba grabado. Era el de su esposa. Ella había fallecido años atrás, y desde entonces él venía a visitarla sin importar cuán ocupado estuviera con su enorme emporio. Era un CEO reconocido, pero la culpa y la tristeza no lo habían dejado desde aquel día en que perdió a la persona más importante de su vida. «Te extraño, todos los días me pregunto si pude haber hecho algo diferente», murmuró con la voz quebrada. Mientras él estaba sumido en sus pensamientos, escuchó un suave sonido a sus espaldas, como un suspiro. Se giró con curiosidad y descubrió a un niño sentado frente a otra tumba, apenas a unos metros de donde él se encontraba. El pequeño tenía la cabeza baja y parecía estar llorando en silencio. El hombre miró alrededor, preguntándose si habría algún adulto acompañando al niño, pero no vio a nadie más. «Oye, ¿te encuentras bien?», dijo el hombre, acercándose con cautela. El niño levantó la mirada y mostró un rostro lleno de tristeza. Tenía la ropa sencilla y un aspecto algo descuidado, como si no le hubieran prestado mucha atención en los últimos días. «Estoy bien», respondió el niño intentando secarse las lágrimas con la manga. «Solo vengo a visitar a alguien». El hombre lo observó y sintió una especie de conexión con esa mirada perdida. Recordó la primera vez que vino a ese lugar después de la partida de su esposa, cuando apenas podía contener el llanto. «Es duro perder a alguien que quieres», comentó con suavidad. «¿Quién descansa ahí?» «Mi mamá. Falleció hace algunos meses», contestó el niño en voz baja. «Vengo cuando puedo, aunque casi nunca tengo con quién venir. Hoy escapé un ratito de la casa donde estoy quedándome. Nadie se dio cuenta». El hombre sintió un nudo en la garganta. Miró la tumba de la madre del niño, que parecía no tener ni flores ni adornos. «¿Vives en un hogar con más niños?», preguntó él, intentando atar cabos. «Algo así», respondió el niño. «Me quedo con una señora que cuida a varios, pero no es mi familia. Mi mamá y yo estábamos solos cuando ella enfermó. No tenía a nadie más que nos ayudara, y cuando ella partió, terminé con esta señora». El hombre, sorprendido por la historia, volvió la vista a la tumba de su esposa. Reflexionó unos instantes y sintió un impulso de ayudar, aunque no entendía del todo por qué. Tal vez era el vacío que él mismo sentía, tal vez era la empatía al ver a alguien tan joven sufriendo una pérdida tan grande. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con un tono más amable. «Me llamo Gabriel», dijo el niño, ladeando un poco la cabeza. «Yo soy», hizo una pequeña pausa, porque a veces le resultaba difícil presentarse de manera tan informal. «Puedes llamarme Daniel». El niño asintió con timidez y se limpió las lágrimas restantes. Daniel echó un vistazo a su reloj, dándose cuenta de que había pasado más tiempo de lo que imaginaba en aquel lugar. «¿Te gustaría que te lleve a donde estás quedándote?», ofreció Daniel. «No es seguro que ande solo». «No quiero molestar», contestó el niño, pero había un ligero brillo de esperanza en sus ojos. «Solo no quiero que la señora se preocupe. Ella es buena gente, pero trabaja mucho y a veces no puede cuidarnos a todos. No te preocupes por eso. Puedo llevarte. Vengo en mi auto, así no tienes que caminar tanto». El niño se incorporó con cierta torpeza, como si hubiera estado sentado mucho rato en el pasto húmedo. Daniel lo miró de arriba abajo, notando que llevaba zapatos un poco desgastados y una sudadera bastante vieja. Sin decir nada, colocó una mano en el hombro del niño y lo guió hacia la salida del cementerio. Mientras avanzaban, el niño volteó una última vez a la tumba de su madre, dándole una mirada de despedida. «Hasta pronto, mami», susurró, con un hilo de voz que casi no se escuchaba. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque esa imagen le recordó lo que él mismo había hecho tantas veces con la tumba de su esposa.
De alguna forma, se vio reflejado en ese niño que también había tenido la desgracia de perder a su familia. Subieron al auto, un vehículo caro y con asientos de cuero. Gabriel miró a su alrededor con curiosidad, pero también con cierta incomodidad, como si no estuviera acostumbrado a nada tan lujoso. ¿A qué te dedicas?, preguntó el niño de repente. Trabajo en una empresa grande, respondió Daniel sin querer entrar en detalles. Digamos que soy uno de los que dirigen todo. Suena un poco aburrido, pero hay mucho que hacer. Ah, con razón tienes un auto tan padre, comentó el niño, intentando sonreír un poco. Yo nunca había montado en algo así. Daniel encendió el motor y se puso en marcha. Mientras manejaba, notó que el semblante de Gabriel seguía siendo sombrío, así que pensó en distraerlo un poco. ¿Qué te gusta hacer?, preguntó, esquivando los baches de la calle. Me gusta dibujar y leer cuentos. Quisiera ir a la escuela, pero la señora dice que necesita que alguien vigile a los más chiquitos a veces, y no siempre puedo asistir. ¿No vas a la escuela todos los días?, Daniel frunció el ceño. Eso es importante, Gabriel. Deberías tener la oportunidad de estudiar. Lo sé. Pero también hay otros niños más pequeños que necesitan cuidado. Y no hay mucho dinero para que alguien más se encargue de ellos. El hombre sintió una punzada de culpa, recordando cómo cuando él era niño nunca le faltó nada. Sus padres se habían asegurado de que tuviera la mejor educación y la vida más cómoda posible. Por eso llegó a ser quien era. Pero no todos tenían esa suerte. Quizás podría ayudarte con eso, dijo Daniel, sin pensarlo demasiado. ¿Ayudarme cómo? Podría hablar con la señora, a ver si encontramos una solución para que puedas ir a la escuela. La educación es algo muy valioso, Gabriel. El niño no respondió, pero se quedó con la mirada fija en el espejo lateral, como si contemplara la idea de que alguien desconocido le ofreciera una ayuda tan grande. Un silencio se instaló en el auto hasta que llegaron al vecindario donde vivía la señora que cuidaba a Gabriel. El lugar era modesto, con casas pequeñas y un ambiente un poco descuidado. Daniel se estacionó en una calle sin pavimento, justo frente a una casita de paredes desgastadas. Había un par de macetas en la entrada y ropa tendida en un cordel. Es aquí, dijo Gabriel, soltando el cinturón de seguridad. Antes de que el niño abriera la puerta, Daniel le hizo un gesto para que esperara. Oye, Gabriel, ¿te gustaría que mañana pase por ti para llevarte a la escuela o algo así? No lo sé, no quiero que la señora se enfade. Pero me gustaría mucho ir a clases como los demás niños. Intentaré hablar con ella para explicarle. Quizá entre los dos podamos organizarnos. ¿Te parece bien? El niño asintió, aunque se notaba un poco nervioso. Finalmente, se despidió y bajó del auto. Daniel observó cómo el pequeño corría hacia la puerta, tocándola con cierto temor. Una mujer mayor abrió, escudriñando a Gabriel primero y luego mirando con recelo hacia el auto. Daniel levantó la mano a modo de saludo, pero la señora cerró la puerta sin corresponderle el gesto. Bueno, al menos lo dejé sano y salvo, murmuró Daniel para sí mismo. Arrancó el coche y emprendió el camino de vuelta a su casa, sintiéndose extrañamente conmovido por toda la situación. Había algo en ese niño que le recordaba su propia soledad desde que perdió a su esposa. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sentía un impulso que no podía ignorar. Cuando llegó a su residencia, una mansión situada en una zona acomodada de la ciudad, lo recibió la ama de llaves con una ligera reverencia. Él apenas respondió con un movimiento de cabeza y subió a su estudio. Se sentó en un sillón de cuero y cerró los ojos, pero la imagen de Gabriel sentado frente a la tumba de su madre no dejaba de aparecer en su mente. ¿Por qué me afectará tanto este asunto?, se preguntó en voz alta. Se levantó de golpe y buscó un viejo álbum de fotos. Lo abrió con cuidado y miró la sonrisa de su esposa en cada imagen. En ese entonces, él era un hombre alegre, siempre rodeado de reuniones empresariales y proyectos millonarios, pero con el corazón lleno de esperanza. Después de perderla, había enterrado toda su vida en trabajo, haciendo crecer su compañía de manera casi obsesiva.
Ahora, encontrarse con Gabriel le abría una herida y, al mismo tiempo, le hacía sentir que aún había cosas por las que luchar. El teléfono sonó de pronto, sacándolo de sus pensamientos. Era su asistente, quien le recordaba que al día siguiente tenía reuniones muy importantes con inversionistas extranjeros. Él contestó con un escueto sí, estaré ahí. Dejó el teléfono y volvió a quedarse en silencio, contemplando la foto de su esposa. Tal vez debía haber estado más tiempo contigo, susurró con voz quebrada. Perdóname por no haber estado ahí todo lo que necesitabas. Con un cansancio profundo, cerró el álbum y decidió que, a la mañana siguiente, iría temprano al cementerio para dejarle flores a su esposa y, después, pasar por Gabriel a la casa donde vivía. Tenía que saber más sobre la situación del niño y entender si podía ayudarlo de alguna manera. Dentro de él, algo le decía que ese encuentro inesperado no era solo una coincidencia. Se metió a la cama, pero apenas pegó el ojo. Y cuando dormía, su sueño se llenaba de imágenes confusas, su esposa, el niño en el cementerio, y él mismo corriendo sin poder alcanzarlos. Se despertó sudando y comprendió que había tomado una decisión firme, no dejaría solo a ese pequeño. Quizá ofreciéndole apoyo, también lograría sanar una parte de su propio corazón. Al día siguiente, Daniel se levantó antes de que saliera el sol. Se vistió con un traje menos formal de lo habitual y le indicó a su chofer que se tomara el día libre, ya que él manejaría. Subió al auto y se dirigió de nuevo al cementerio, estacionándose cerca de la entrada. Caminó hasta la tumba de su esposa y dejó un ramo de rosas blancas, sus favoritas. «Buenos días. Aquí estoy otra vez», dijo con la voz suave. «Conocí a un niño, me recuerda mucho a cómo era yo cuando perdí a mis padres, aunque yo tuve más suerte y encontré a alguien que se hiciera cargo de mí. Tal vez a él le toca que yo sea esa persona». Se quedó en silencio unos minutos, sintiendo una ligera brisa que parecía darle un pequeño consuelo. Después, regresó al auto y condujo rumbo a la casa de Gabriel. Una vez ahí, tuvo que tocar 3 veces la puerta antes de que la misma mujer de la tarde anterior saliera. Ella frunció el ceño al verlo y se cruzó de brazos. «Buenos días, señora», dijo Daniel, intentando sonar amable. «Ayer traje a Gabriel a casa, lo encontré en el cementerio y...». La mujer lo interrumpió con un tono rudo, «¿Y usted quién es? ¿Qué asuntos tiene con Gabriel?». No es habitual que un extraño llegue ofreciéndose a llevarlo. Entiendo su preocupación. Me llamo Daniel, y no pretendo incomodar. Lo único que quiero es ver si puedo ayudar para que él pueda ir a la escuela. No deseo causar problemas. La mujer lo miró de arriba abajo, evaluándolo con desconfianza. Al final, pareció ablandarse un poco y lo invitó a pasar al interior de la casa. Adentro, había un pequeño salón con muebles viejos y juguetes regados por el piso, además de varios niños de diferentes edades, algunos con la mirada curiosa y otros un poco distraídos. «Yo cuido a estos niños, aunque no tengo mucho apoyo», explicó la mujer. «Gabriel a veces se escapa o se va al cementerio sin avisar. No quisiera que le pase algo malo». «Lo entiendo. Por eso pensé que tal vez podríamos organizar algo para que él estudie regularmente. Incluso podría colaborar económicamente para los demás niños», propuso Daniel. «Pero primero quiero saber si es posible que esté inscrito en alguna escuela de la zona». «Está inscrito, pero falta mucho. No puedo llevar a todos. Y no hay dinero para transporte. A veces él se va caminando, pero la escuela queda lejos y es peligroso». Daniel sintió un peso en el pecho. Pensó en su fortuna y en cómo un poco de ella podría marcar una gran diferencia para esa gente. «Puedo encargarme de los gastos de transporte, de uniforme, de todo lo que se necesite», dijo con firmeza. «Solo necesito su permiso para que Gabriel pueda ir conmigo y asegurarme de que llegue a la escuela». La mujer dio un profundo suspiro, todavía con un deje de desconfianza. «Gabriel ha sufrido mucho, y no quiero que alguien solo lo use para sentirse bien un rato y luego se olvide de él. Le prometo que no es el caso. Sé lo que es perder a alguien y no quiero que él se sienta desamparado. En ningún momento pretendo separarlo de este lugar si no es lo que desea. Pero sí quiero darle una oportunidad».
Mientras hablaban, Gabriel apareció en la puerta de la cocina. Cuando vio a Daniel, sus ojos se iluminaron un poco, aunque trató de disimularlo. ¿Viniste?, preguntó el niño. Sí, quiero que vayamos a la escuela, si la señora lo permite. Y luego, si necesitas algo, podemos hablarlo. La mujer los miró a ambos y al final cedió con un ligero asentimiento: vayan con cuidado. Pero, por favor, tráelo de vuelta más tarde. Y no te pases de listo con él, ¿entendido? Claro, respondió Daniel, sintiendo un alivio interno. Se lo prometo. Gabriel se despidió rápidamente de la señora y tomó su mochila, que estaba algo rota, y salió con Daniel rumbo al auto. Por el camino, el niño parecía aliviado. Sin embargo, cuando llegaron al vehículo, se detuvo un momento y miró a Daniel con seriedad. Gracias por ayudarme, dijo en voz baja. No entiendo por qué lo haces, pero lo agradezco. Daniel le revolvió el cabello con suavidad. A veces la vida te pone en el camino de personas a las que puedes apoyar. Tú me recordaste que hay cosas más importantes que el trabajo. Vamos a la escuela, ¿sí? El niño sonrió y subió al coche. Mientras Daniel encendía el motor, su propia mente le daba vueltas a la misma pregunta: ¿por qué estaba haciendo todo esto? Quizá era la necesidad de llenar un vacío, o tal vez una forma de honrar la memoria de su esposa, quien siempre quiso tener un hijo. Sea como fuera, sentía que ayudar a Gabriel era lo correcto. Condujo hasta la escuela más cercana. Gabriel le indicó el camino. Era un edificio pequeño, con paredes despintadas. Al llegar, Daniel estacionó y ambos bajaron. El niño le mostró la entrada y fue directamente a hablar con un maestro que lo reconoció, aunque lo miró con sorpresa al ver a Daniel. Buenos días, dijo Daniel, intentando mostrarse amable. Soy un conocido de Gabriel. He venido a hablar sobre su situación. El maestro, un hombre de mediana edad con semblante cansado, invitó a ambos a pasar a un pasillo. Escuchó con atención la propuesta de Daniel de apoyar a Gabriel con el transporte y demás gastos. El maestro asintió con entusiasmo. Sería de gran ayuda. A veces vemos el potencial de los niños, pero no podemos hacer mucho por falta de recursos. Gabriel es muy listo, pero casi no asiste. Gabriel se sonrojó un poco, sintiéndose el centro de atención. Daniel aprovechó para preguntar: ¿puedo ver un poco cómo funciona la escuela? Me gustaría saber en qué puedo apoyar. Por supuesto, respondió el maestro. Acompáñeme, le mostraré las aulas y le presentaré a algunos profesores. Gabriel se fue a clase mientras Daniel recorría las instalaciones. Observó la carencia de material didáctico, los salones con pocos pupitres y sin aire acondicionado en una ciudad donde el calor podía ser insoportable. Aunque no lo dijo en voz alta, tomó nota mental de todo lo que hacía falta. Se despidió del maestro prometiendo volver pronto con soluciones. Al salir de la escuela, miró el reloj: aún tenía tiempo antes de su primera reunión de trabajo. Decidió que era hora de dar el siguiente paso. Se dirigió a su oficina, un imponente edificio en el centro de la ciudad, donde todo el mundo lo recibía con reverencias y saludos formales. Entró en su despacho, grande y lleno de ventanales, y llamó a su asistente personal. Necesito que me ayudes a preparar un plan de ayuda social enfocado en una escuela local, dijo con tono serio. Buscaremos patrocinio de la empresa para cubrir las necesidades básicas, transporte, materiales, algunas mejoras en infraestructura. La asistente abrió los ojos con sorpresa, pues Daniel no solía involucrarse en proyectos de caridad de forma directa. Sí, señor. ¿Hay algún presupuesto límite? No lo sé aún, pero no me importa invertir lo que sea necesario. Quiero que se haga bien, sentenció él, pensando en Gabriel y en todos los niños que estaban en esa misma condición. Mientras la asistente tomaba notas, Daniel sintió un extraño entusiasmo. Era la primera vez en muchos años que invertía dinero en algo que no fuera aumentar la producción o expandir el negocio. Sintió que, de alguna manera, estaba haciendo algo que realmente valía la pena. Sin embargo, no dejaba de preguntarse si estaba preparado para las implicaciones emocionales de acercarse tanto a Gabriel.
Aún así, decidió seguir adelante. Tenía reuniones con inversionistas, llamadas internacionales y un sinfín de correos por responder, pero en su mente solo rondaba la idea de regresar a la escuela al terminar el día para ver cómo le había ido a Gabriel. Cuando por fin acabó sus asuntos, se dirigió de nuevo a la escuela. Esperó a que la última clase terminara y vio a Gabriel salir con su mochila en la espalda. El niño se sorprendió al verlo, pero se acercó con una pequeña sonrisa. ¿Por qué regresaste? Quería saber cómo te fue. ¿Todo bien? Sí, tuve un examen de matemáticas. Creo que me salió decente, aunque no estoy seguro. Estoy un poco nervioso. Bueno, si necesitas ayuda con alguna materia, puedo buscarte un tutor o algo así. Gabriel parpadeó, como asimilando que se le abría un mundo de posibilidades. Entonces, se acercó y dijo, gracias, de verdad. Nadie había hecho tanto por mí desde que mi mamá se fue. Daniel le puso una mano en el hombro y comenzó a caminar con él hacia el auto. Mientras se alejaban de la escuela, el niño le iba contando algunas cosas sobre los temas que habían visto en clase y Daniel trataba de mostrarse interesado, aunque las matemáticas para un niño de esa edad le parecían muy básicas. Aún así, quería que Gabriel sintiera que lo escuchaban. Tengo que llevarte a casa, ¿no? Sí, ya es tarde y los otros niños seguro están cenando. Mañana veré lo del transporte para que no tengas que caminar tanto. Y también veré la forma de que esa señora que te cuida tenga un poco más de ayuda. Gabriel asintió, sin saber exactamente cómo responder a tanta amabilidad. Finalmente, llegaron a la casa. Daniel lo dejó frente a la puerta, y cuando el niño entró, él volvió a subir al auto para marcharse. Pero antes de encender el motor, se quedó reflexionando un momento. Necesito hacer más. Esto es solo el principio, se dijo a sí mismo. Así arrancó el coche y regresó a su mansión, dándole vueltas en la cabeza a cómo continuar ayudando no solo a Gabriel, sino a otros niños que también estuvieran en situaciones parecidas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había un motivo genuino para usar sus recursos, y no solo para aumentar su fortuna. La noche pasó en calma. Daniel durmió un poco mejor, aunque en sueño seguía recordando la imagen de su esposa y la de Gabriel arrodillado frente a la tumba de su madre. Pensaba en cómo esas dos pérdidas, tan diferentes en circunstancias, podían llegar a conectar dos vidas que parecían imposibles de entrelazar. El día siguiente llegó con un sol radiante. Daniel fue a la oficina temprano, revisó unos papeles y se reunió con su asistente para ver el avance del proyecto de ayuda social. Decidieron comenzar con la escuela de Gabriel, haciendo una lista de prioridades: mejorar la ventilación, dotar de útiles escolares a todos los niños y asegurar transporte para quienes vivieran lejos. Luego, Daniel llamó a uno de sus contadores para asignar un presupuesto y revisar las cuestiones legales de donaciones y patrocinios. El contador se mostró sorprendido, pero no opuso resistencia. Sabía que cuando Daniel tomaba una decisión, era muy difícil hacerlo cambiar de opinión. Por la tarde, pasó a buscar a Gabriel por la escuela. Él salió corriendo al verlo, con una emoción que hasta entonces no había mostrado. «Me fue bien en las clases de hoy», exclamó, con los ojos brillantes. Incluso el maestro dijo que está muy contento de que haya regresado. «¿Ves? Todo fluye mejor cuando tienes la oportunidad de intentarlo», comentó Daniel con una sonrisa. Se dirigieron a un lugar donde vendían comida sencilla, pero deliciosa. Daniel invitó a Gabriel a comer algo antes de llevarlo a casa. El niño escogió una hamburguesa y papas fritas. Se sentaron a comer en una de las mesas de la pequeña terraza del local. Gabriel contó que algunos compañeros lo habían recibido bien, mientras que otros habían preguntado por qué había estado ausente tanto tiempo. Daniel lo escuchaba con atención, recordando su propia infancia, en la que nunca tuvo ese tipo de carencias. «Te ves más animado», observó Daniel. «Creo que es porque siento que tengo una razón para seguir adelante. Antes, solo pensaba que mi mamá no estaba y que no me quedaba nada. Ahora, siento que todo puede mejorar». Daniel sintió un ligero temblor en su pecho, como si esas palabras también fueran un bálsamo para su propio dolor. Comieron en silencio un rato, disfrutando del momento.
Cuando terminaron, Daniel llevó a Gabriel de nuevo a su casa. Pero antes de que el niño se bajara, le dio un papel con su número de teléfono. Llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? O si pasa algo que te preocupe. Gabriel guardó el papel con cuidado y asintió con una mezcla de gratitud y timidez. Luego, salió del coche y se despidió agitando la mano. Daniel lo observó entrar en la casa y arrancó de vuelta. Cada día que pasaba, Daniel encontraba más motivos para involucrarse. Empezó a coordinar mejoras en la escuela, a buscar a otros empresarios que quisieran sumarse al proyecto y a trabajar en conjunto con los maestros para dar más oportunidades a los niños. El rostro de Gabriel, siempre con esa mezcla de inocencia y valentía, era lo que lo impulsaba a seguir. El fin de semana llegó y, con él, la oportunidad de descansar. Sin embargo, Daniel tenía otra idea en mente, quería invitar a Gabriel a pasar una tarde diferente, quizás llevarlo a un museo o a un parque para que conociera algo más allá de su rutina. Le preguntó por teléfono si la señora que lo cuidaba le daría permiso, y ella aceptó, aunque con cierto recelo. Al final, se dio cuenta de que Daniel estaba cumpliendo su palabra y no había señales de malas intenciones. El sábado por la mañana, Daniel pasó por Gabriel. Lo notó un poco nervioso pero al mismo tiempo contento. Lo llevó a un parque grande con lagos y aves. Caminaron un buen rato, compraron algo de comer en un puesto y se sentaron cerca de un árbol para admirar el paisaje. Gabriel parecía maravillado con la naturaleza y, a la vez, extrañado por estar en un ambiente tan tranquilo. ¿Te divertías así con tu familia?, preguntó el niño de pronto. Daniel tragó saliva. Hacía mucho que no hablaba de su familia, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Antes iba a parques con mi esposa, respondió. Ella adoraba dar largos paseos y alimentar a los patos en los lagos. Tenía una risa contagiosa y un corazón enorme. ¿Y ahora qué pasa? Ella, ya no está. Falleció hace tiempo. Gabriel lo miró con empatía. Lo siento. Debió ser muy duro. Daniel dio un suspiro profundo, recordando los días de hospital y la sensación de impotencia. Lo fue. Y a veces todavía lo es. Pero, conocerte a ti me ha ayudado a sentir que puedo hacer algo bueno. Tal vez es una forma de honrar la memoria de mi esposa. Gabriel asintió, sin presionar más. Luego, se levantó de un salto y corrió hacia la orilla del lago para ver los patos. Daniel lo siguió con paso más lento, contemplando cómo el niño se emocionaba al lanzar migajas de pan y ver cómo las aves se acercaban. Más tarde, fueron a un pequeño museo interactivo para niños, donde Gabriel pudo probar diferentes actividades educativas. Daniel miraba la cara de fascinación del niño y se daba cuenta de que esa era una experiencia completamente nueva para él. ¿Te gusta?, le preguntó. Sí, está genial. ¿Podemos quedarnos un rato más? Todo el que quieras. Pasaron la tarde explorando exposiciones y haciendo pequeños experimentos científicos. El tiempo se fue volando y, cuando se dieron cuenta, ya el sol estaba por ocultarse. Daniel llevó a Gabriel a cenar algo ligero y después lo dejó en casa. El niño le dio las gracias y entró corriendo para presumirle a la señora el folleto del museo que había recogido de recuerdo. Daniel manejó de regreso a su mansión con una sonrisa que no podía borrar. Era la primera vez, desde la muerte de su esposa, que se sentía lleno de vida. Sin embargo, en la oficina, algunos socios comenzaban a notar que Daniel estaba dedicando tiempo a cosas que no tenían que ver con los negocios. Se corría el rumor de que estaba haciendo donaciones a una escuela y paseando con un niño desconocido. Un par de inversionistas le expresaron su preocupación durante una reunión, temiendo que su distracción pudiera afectar la empresa. No te distraigas de lo importante, le decían. Hay muchos planes de expansión que requieren tu atención. Esto también es importante, contestaba Daniel, manteniendo la compostura. Además, la compañía sigue funcionando bien. Simplemente estoy destinando recursos a una causa que considero justa. Aunque la mayoría terminó por aceptar su explicación, Daniel sintió la presión de mantener el equilibrio entre el trabajo y su nueva dedicación a Gabriel.
Se prometió a sí mismo que no descuidaría la empresa que tanto esfuerzo le había costado, pero tampoco abandonaría al niño. Mientras tanto, en la escuela, las reparaciones y el nuevo equipo comenzaban a llegar. Gabriel lo veía con admiración y cierto orgullo, sabiendo que Daniel estaba detrás de todo ello. Cada vez que se encontraban, el niño sonreía más abiertamente y Daniel sentía que, de algún modo, estaba recuperando la alegría que había perdido con la muerte de su esposa. Pero no todo era tan sencillo. La señora que cuidaba a Gabriel tenía problemas económicos y estaba considerando mudarse a otro lugar para gastar menos. Eso implicaba que quizás Gabriel tuviera que cambiar de escuela y, en el peor de los casos, alejarse de la ciudad. Cuando Daniel se enteró de esa posibilidad, sintió que su corazón se encogía. ¿No hay alguna manera de que te quedes por aquí?, le preguntó a la mujer. Podría ayudarte con los gastos para que no te veas obligada a mudarte. Sería mucha responsabilidad para ti. ¿Estás seguro de que quieres asumir tanto? Estoy dispuesto a hacerlo. No me gustaría que Gabriel perdiera la oportunidad de seguir estudiando donde ya se ha adaptado y ahora tiene amigos. La mujer frunció los labios, evaluando la oferta. Al final, aceptó con una condición, que la ayuda fuera formal y que se le entregaran los recursos necesarios de manera clara, sin ambigüedades. Daniel aceptó, pidiendo a su asistente que estableciera un sistema de apoyo mensual para la señora y los demás niños que cuidaba. Todo quedó estipulado en un acuerdo que ambas partes firmaron con testigos, para garantizar que el dinero se usara adecuadamente. Ese paso unió aún más a Daniel con la vida de Gabriel. Ahora no solo se trataba de llevarlo a la escuela o invitarlo a pasear, también estaba asumiendo parte de la responsabilidad de su bienestar diario. Y aunque muchos en la empresa lo criticaban o no lo entendían, él sentía que hacía lo correcto. A medida que las semanas avanzaban, Daniel y Gabriel pasaban más tiempo juntos. Algunas tardes el niño hacía su tarea en la oficina de Daniel, mientras él revisaba informes o atendía llamadas. A veces, Daniel lo llevaba a su mansión a comer, y Gabriel quedaba asombrado con la casa y el personal de servicio. La relación entre ambos crecía casi como la de un padre y un hijo, aunque ninguno se atrevía a ponerle ese nombre. Gabriel seguía visitando la tumba de su madre de vez en cuando, y Daniel lo acompañaba, dejando también flores en la tumba de su esposa. Era como un ritual compartido de dos personas que habían perdido a alguien muy importante. Sin embargo, la vida siempre tiene sus giros inesperados. Cierto día, Gabriel cayó enfermo con fiebre alta y dolor de garganta. La señora que lo cuidaba llamó de inmediato a Daniel, pues no tenía los recursos para llevarlo a un hospital privado, y temía que fuera algo grave. Daniel acudió lo más rápido que pudo y, al ver al niño tan pálido, tomó la decisión de llevarlo al mejor hospital de la ciudad. Tranquilo, vas a estar bien, le decía mientras lo cargaba hacia la sala de urgencias. Te pondrás en manos de buenos doctores. Gabriel temblaba de fiebre, apenas consciente. Daniel se quedó junto a él todo el tiempo, sentado en una silla de la sala de espera, llamando a un médico conocido para pedirle que atendieran al niño cuanto antes. El hospital se movió con rapidez, gracias a la influencia y los contactos de Daniel. Finalmente, diagnosticaron a Gabriel con una fuerte infección que requería antibióticos y reposo. Lo internaron un par de días para monitorearlo. Daniel no se despegó de él, a pesar de que tenía asuntos importantes en la empresa. Mandó a su asistente a resolver lo más urgente, pero él no quería irse del lado del niño. Estoy aquí, le repetía cuando el pequeño abría los ojos. No te preocupes, yo me encargo de todo. Gabriel, en medio de la confusión de la fiebre, lo miraba con gratitud y algo de sorpresa, como si no pudiera creer que alguien estuviera a su lado en un momento así. Esa noche, mientras Gabriel dormía, Daniel se quedó pensando en lo frágil que podía ser la vida. Recordó a su esposa y cómo la vio consumirse por la enfermedad sin poder hacer nada para salvarla. Ahora tenía la oportunidad de salvar a alguien más y no pensaba desaprovecharla. Después de esos 2 días, Gabriel mejoró lo suficiente para ser dado de alta. Daniel lo llevó a su casa, asegurándose de que tuviera los medicamentos y todo lo necesario para recuperarse.
La señora le dio las gracias, aunque seguía sin comprender del todo por qué Daniel estaba tan involucrado. Pero él no necesitaba dar explicaciones, simplemente sentía que Gabriel se había convertido en alguien sumamente importante para él. La noticia de la hospitalización llegó a oídos de algunos ejecutivos de la empresa, y uno de ellos, un hombre ambicioso que siempre había envidiado el puesto de Daniel, aprovechó para esparcir rumores de que el CEO estaba perdiendo el enfoque en los negocios. Incluso fue a hablar con los inversionistas, sembrando dudas sobre la capacidad de Daniel para liderar la compañía. No es normal que deje de asistir a reuniones cruciales por un niño que ni siquiera es de su familia, decía. Quizás sea momento de considerar un cambio en la presidencia, antes de que esto afecte los números. Al enterarse de estos movimientos, Daniel sintió rabia, pero también preocupación. Sabía que no podía desentenderse de la empresa que había levantado con tanto esfuerzo. Así que decidió tomar cartas en el asunto y convocar a una junta extraordinaria. Llegado el día, se presentó en la sala de conferencias con todos los directivos e inversionistas. He escuchado ciertos rumores de que mi dedicación a una causa social está afectando la empresa, dijo con tono firme. Quiero dejar en claro que tengo todo bajo control. La compañía sigue creciendo, nuestros ingresos no han bajado y los proyectos van según lo previsto. Uno de los inversionistas levantó la mano y habló con diplomacia, no dudamos de su competencia, pero nos preocupa que descuide la dirección y pierda el interés. Necesitamos garantías. Daniel asintió, manteniendo la calma. Sacó documentos que probaban el incremento en las ganancias, los proyectos de expansión en marcha y los nuevos acuerdos firmados. Demostró con cifras que la empresa estaba en un punto de prosperidad. Como pueden ver, nada de lo que hago a nivel personal afecta mi compromiso con ustedes, concluyó. Y si a alguien le parece lo contrario, le pido que revise nuestros estados financieros y nuestra cartera de clientes. Eso habla más fuerte que cualquier rumor. La mayoría de los presentes asintió convencida, y quienes dudaban tuvieron que admitir que, efectivamente, la empresa marchaba bien. Daniel no se explayó en dar explicaciones sobre Gabriel, simplemente dejó en claro que su vida privada no interfería con sus obligaciones. Al terminar la junta, el hombre que había iniciado los chismes se quedó sin argumentos. Daniel lo miró con severidad y le advirtió que, si continuaba intentando desestabilizar el ambiente laboral, habría consecuencias. El otro bajó la mirada, resignado, pues no podía contradecir los resultados que Daniel presentaba. Con ese asunto resuelto, Daniel volvió a su rutina, trabajar y cuidar de Gabriel. Empezó a sentir un cariño genuino, casi paternal, por aquel niño que, poco a poco, había traído luz a su vida. Hasta que un día, Gabriel le hizo una pregunta que lo descolocó por completo, ¿te gustaría adoptarme? Daniel se quedó en silencio, impactado. Estaban en la oficina, a solas. Gabriel había ido a hacer su tarea después de clases, como de costumbre. De pronto, lanzó esa pregunta como si fuera algo muy simple. ¿De dónde sale esa idea? Respondió Daniel con la voz temblorosa. He pensado mucho en eso. Sé que no soy tu hijo de sangre, pero siento que contigo me siento en familia. Te lo pregunto porque quisiera quedarme contigo, vivir contigo. Ser parte de tu vida. El corazón de Daniel dio un vuelco. Nunca había considerado formalizar nada de esa manera, aunque en el fondo tenía lazos muy fuertes con el niño. Sin embargo, el miedo lo asaltó, temía fallarle, o que la gente pensara que estaba haciendo algo por capricho. Recordó a su esposa y el sueño que tenían de formar una familia. Tal vez era el destino poniéndole esta oportunidad frente a sus ojos. Gabriel, no sé qué decir. Esto no es tan sencillo. Hay trámites, y además debo asegurarme de que sea lo mejor para ti. El niño bajó la mirada, ligeramente desilusionado, pero comprendiendo que las cosas no podían hacerse de la noche a la mañana. Sí, supongo que tienes razón. Solo pensé en decírtelo. Está bien si no quieres, no me voy a enojar. Daniel sintió un pinchazo en el pecho al ver la expresión de Gabriel. Se arrodilló frente a él y le sostuvo las manos. No es que no quiera, solo que necesitamos hacerlo bien, con calma. Yo te quiero,
Gabriel, y haré todo lo que esté en mis manos para cuidarte. ¿Entendido? El niño asintió, con un brillo de esperanza en los ojos. Daniel se incorporó y se excusó unos minutos para salir a caminar por el pasillo de la oficina y calmarse un poco. Aquello era una decisión enorme, que implicaba un cambio radical en su vida. Pero quizá, después de todo, era el paso que debía dar para sentirse completo de nuevo. Hasta aquí, la historia había llegado a un punto crucial. Daniel y Gabriel estaban más unidos que nunca, y la posibilidad de una adopción flotaba en el aire. Todavía quedaban obstáculos por superar, personas escépticas y las propias dudas de Daniel. Sin embargo, el lazo entre ellos era innegable. Y de eso se trataba al final. De aprender a sanar las heridas del pasado ofreciendo un nuevo comienzo a quien más lo necesitaba. Daniel salió al pasillo de la oficina, se recargó en la pared y cerró los ojos un momento para ordenar sus pensamientos. La pregunta de Gabriel se había quedado dando vueltas en su cabeza. El niño quería saber si podría adoptarlo. Aun cuando en su interior lo deseaba, sentía una gran responsabilidad sobre sus hombros. No era solo un tema de papeles y trámites, implicaba cambiar su vida por completo y abrir su corazón de una manera que no había hecho desde la muerte de su esposa. Volvió a su despacho y encontró a Gabriel tratando de enfocarse en su tarea, pero de reojo se notaba que estaba pendiente de lo que Daniel fuera a decir. Se sentó en la silla junto a él y lo observó con una mezcla de ternura y preocupación. Gabriel, lo que me preguntaste, no quiero que pienses que no me importa, ¿de acuerdo? Comenzó Daniel con voz suave. Lo sé. Respondió el niño, sin despegar la vista del cuaderno. Yo solo quería saber si lo considerarías. Lo considero, claro que sí. Pero antes quiero hablar con la señora que te cuida y con la gente encargada de estos procesos, para ver cuáles son los pasos correctos. Necesito asegurarme de que todo sea legal y que sea lo mejor para ti. Gabriel levantó la mirada y sonrió un poco, con aire esperanzado. Gracias. Con eso me basta por ahora. Siguieron con la tarea, intentando concentrarse en operaciones matemáticas sencillas. Daniel, sin embargo, se sorprendió revisando las sumas y restas con un poco de torpeza. Tenía la mente en otro lado, pensando en lo que significaba tener a Gabriel como parte oficial de su familia, aunque esa familia fuera de 2 miembros. Al terminar, Daniel decidió llevar a Gabriel a casa. Durante el trayecto en el auto, se hicieron preguntas cotidianas. Cómo había estado el día en la escuela, qué materia le costaba más trabajo, si quería algún libro especial para aprender más. El ambiente se había relajado un poco. Mañana iremos a cenar a un restaurante de comida mexicana, comentó Daniel de pronto. ¿Te gustaría? ¿Mexicana? Sí, nunca he ido a un lugar así, suena rico, respondió Gabriel, entusiasmándose. Perfecto, entonces pasado mañana, cuando salgas de clases, te recojo y vamos. Si la señora lo permite, por supuesto. Ella ya se acostumbró a que pase tiempo contigo. Creo que no habrá problema. Daniel sintió un ligero cosquilleo de alegría al ver que Gabriel lo aceptaba sin reservas. Lo dejó en la puerta de la casa y se despidieron con un gesto de la mano. Esa noche, Daniel se encerró en su estudio, se sirvió un vaso de agua y tomó su teléfono para hacer algunas llamadas. Empezó por contactar a un amigo de la universidad que trabajaba en el registro civil y sabía del tema de adopciones. Fue una conversación breve, pero suficiente para saber que, dada su posición económica y su reputación, tendría que pasar por un proceso un poco más largo, pues había que justificar por qué se quería adoptar a un niño que no era pariente. Aún así, nada era imposible. Luego, llamó a la señora que cuidaba a Gabriel para hablarle del tema de manera más directa. Ella reaccionó con cierta sorpresa, pero no mostró objeción. Mire, señor Daniel, el niño lo quiere mucho, eso es evidente, dijo ella con un tono sereno. Y si usted puede darle un hogar estable, una familia, pues no veo razón para negarme. Yo solo cuido a Gabriel porque nadie más se hacía cargo, pero si usted lo adopta, tendrá muchas más oportunidades. Gracias por su sinceridad, contestó Daniel. Deseo hacer esto de la manera correcta. Claro, yo lo apoyaré en lo que necesite,
pero sepa que las autoridades vienen a revisar cómo vive el niño y ese tipo de cosas. Usted debe estar listo para recibir visitas y entrevistas. Daniel asintió con determinación, aunque ella no lo veía. El resto de la noche se la pasó revisando documentos en línea, leyendo sobre requisitos y plazos. Sentía que estaba a punto de iniciar un camino lleno de trámites y obstáculos, pero la ilusión de darle a Gabriel un hogar definitivo lo motivaba a seguir adelante. Al día siguiente, cumplió su rutina laboral, llegó a la oficina temprano, revisó reportes, atendió llamadas y firmó contratos. Pero cada cierto tiempo, su mente regresaba a la idea de la adopción. Se preguntaba cómo habría reaccionado su esposa si hubiera estado viva. Imaginaba que ella estaría feliz de ver cómo un niño huérfano recibía amor y oportunidades. Por la tarde, pasó a buscar a Gabriel para ir a cenar. Lo vio salir de la escuela con la sonrisa de siempre, cargando su mochila. El niño se subió al auto y prendió la radio con curiosidad, cambiando de estación hasta encontrar música alegre. Daniel lo dejó hacer, encantado de ver esa chispa de felicidad. Fueron a un restaurante informal donde servían tacos, quesadillas y antojitos. Gabriel se quedó mirando la carta con los ojos muy abiertos, como si no supiera qué escoger. Al final, Daniel pidió varios platillos para que el niño probara un poco de cada uno. «Está buenísimo», exclamó Gabriel con la boca llena. «Nunca había comido algo tan sabroso. Me alegra que te guste. Comeremos esto más seguido», dijo Daniel, recordando que a su esposa también le gustaban los sabores fuertes y picantes. «Oye», Gabriel hizo una pausa para tragar. «¿Hablaste con la señora sobre lo que te pregunté?» «Sí, y está de acuerdo. Pero tenemos que hacer todo bien ante la ley. Llevará un tiempo, tendremos que tener paciencia». «¿Crees que tarden mucho?» «No lo sé con exactitud. Unos meses, tal vez más. Hay que hacer entrevistas, evaluaciones. Pero si todo sale bien, al final estarás viviendo conmigo oficialmente». Gabriel esbozó una sonrisa iluminada, como si le hubieran dado el mejor regalo de su vida. Daniel sintió un calor en el pecho, una mezcla de ternura y responsabilidad. «Gracias», susurró el niño, bajando la mirada. «Intentaré ser el mejor hijo posible». Daniel notó que Gabriel había usado la palabra hijo, y aunque eso le estremeció el corazón, lo aceptó con un leve movimiento de cabeza. Sentía que, en realidad, el niño ya era parte de su familia. Terminaron de cenar y regresaron a la casa de Gabriel. Antes de bajarse, el niño se quedó unos segundos en silencio, mirando a Daniel. «¿Podrías quedarte un ratito conmigo mañana en la tarde? Quiero que me acompañes a ver a mi mamá, al cementerio, si se puede». Daniel lo miró con comprensión. «Claro, me avisas a qué hora y allá estaré». Gabriel sonrió, se despidió y entró en la casa. Daniel regresó a su mansión, sintiéndose lleno de una paz que no experimentaba desde hacía años. Al día siguiente, después de las clases, Gabriel esperó a Daniel en la puerta de la escuela. Fueron juntos al cementerio. Ese lugar que antes le parecía tan lúgubre, ahora tenía otro sentido para Daniel, era testigo de cómo dos personas podían unirse a través de la pérdida. «Hola, mami», dijo Gabriel en voz baja, arrodillándose frente a la lápida. «Te traje flores. Son poquitas, pero bonitas. Te quiero contar que he estado yendo a la escuela todos los días y que hay alguien que me cuida mucho. Se llama Daniel. A lo mejor ya lo conoces desde allá arriba, no sé». Daniel sintió un nudo en la garganta. Colocó su mano en el hombro del niño, apoyándolo en ese momento tan personal. Gabriel siguió hablando, como si su madre pudiera escuchar cada palabra. «Tal vez me mude con él. No estoy seguro de cuándo, pero quiero que sepas que lo haré para tener una vida mejor, aunque nunca dejaré de amarte». El silencio se hizo presente, solo interrumpido por las hojas de los árboles moviéndose con el viento. Daniel contempló la escena conmovido, recordando también a su esposa y sintiendo que, de alguna manera, ambas almas los estaban cuidando desde algún lugar. «Te prometo que haré lo posible para que nada le falte», musitó Daniel, dirigiéndose a la lápida de la madre de Gabriel, como si ella pudiera escucharlo. «Y
y así honraré también a la persona que yo perdí. Después de unos minutos, Gabriel se levantó y se limpió las lágrimas con la mano. Caminó junto a Daniel hacia la salida. No se dijeron gran cosa, pero no hacía falta, la conexión que sentían en ese silencio era suficiente. Cuando llegaron al auto, Daniel recibió una llamada de su oficina. Apretó los labios, temiendo que fuera algo urgente. Efectivamente, su asistente le informó que había un problema con un socio extranjero que estaba reconsiderando un gran contrato debido a cambios en los plazos de entrega. Tengo que atender esto, dijo Daniel, mirando a Gabriel con un poco de culpa. Te llevo a casa y me voy directo a arreglarlo. No te preocupes, respondió el niño. Anda, ve a hacer lo que tienes que hacer. Daniel lo dejó en casa y se dirigió a la empresa a paso veloz. En la sala de juntas lo esperaban varios directivos, algunos con cara de ansiedad. Resultó que el problema no era tan grave, pero requería renegociar tiempos y costos. Daniel, con su temple acostumbrado, manejó la situación con diplomacia. Para tranquilizar a los inversionistas, presentó un plan de ajuste que permitía cumplir los plazos sin comprometer la calidad. Después de varias horas de discusiones, lograron un acuerdo aceptable. Es bueno verte tan centrado en los negocios, le soltó uno de los directivos cuando se quedaron solos. A veces, uno pensaría que tu atención está en otro lado. Daniel notó la indirecta, pero la dejó pasar. Sabía que los rumores aún circulaban, y que no todos en la empresa entendían su nueva vocación de ayudar a Gabriel. Sin embargo, los resultados hablaban por sí solos, la compañía seguía creciendo y las metas se cumplían. Los días siguientes transcurrieron con relativa normalidad, las clases de Gabriel, los paseos ocasionales con Daniel y las visitas al cementerio. La señora que lo cuidaba seguía recibiendo el apoyo mensual para los demás niños, lo que alivió en gran medida la carga que tenía. Aún así, Gabriel pasaba casi todo el tiempo libre con Daniel, tanto que el resto de los niños de la casa empezaron a preguntarle quién era ese hombre tan amable que siempre lo recogía en un auto bonito. Pero la estabilidad duró poco. Un fin de semana, de forma inesperada, apareció un hombre preguntando por Gabriel. Era un sujeto de unos 40 y tantos, de aspecto desaliñado y ojos esquivos. Tocó la puerta de la casa donde vivía el niño y habló con la señora que los cuidaba. Busco a Gabriel. Es mi sobrino, dijo el hombre con voz ronca. Me dijeron que estaba aquí. La mujer se sorprendió. En todo ese tiempo, nadie de la familia de Gabriel había aparecido. El niño siempre dijo que estaban solos él y su madre, sin más parientes. Sin embargo, el hombre insistió en que era hermano de la difunta madre de Gabriel y que había venido a hacer valer sus derechos familiares. ¿Derechos?, replicó la señora. Hasta donde sabemos, usted nunca se interesó por el niño. Andaba de viaje, asuntos de trabajo, y me enteré tarde de la muerte de mi hermana, se justificó. Ahora quiero que Gabriel se vaya conmigo. Soy de su sangre, después de todo. La señora lo miró con desconfianza, recordando cómo Daniel había estado ayudando a Gabriel desde el principio. Sin embargo, no podía simplemente cerrar la puerta a un familiar de sangre. Al final, le dio la dirección de la escuela y le contó que el niño solía salir con un caballero llamado Daniel. El hombre se marchó sin dejar mucha más información. Cuando Gabriel llegó esa tarde, la señora le explicó que un supuesto tío había aparecido. El niño frunció el ceño, extrañado. Mi mamá nunca me habló de un hermano. No creo que sea de verdad. No lo sé, hijo, pero se veía decidido a llevarte con él, respondió la señora, preocupada. Gabriel se sintió muy incómodo con la noticia. Esa noche llamó a Daniel y se lo contó todo con voz temblorosa. Dice que es mi tío. Pero yo no sé nada de él, nunca me buscó. Daniel trató de tranquilizarlo, diciéndole que habría que verificar si ese hombre realmente estaba emparentado con su madre. Además, recordó que estaban en proceso de adopción y la aparición de un supuesto familiar podría complicar todo. Se prometió a sí mismo que averiguaría la verdad. Al día siguiente, Daniel habló con un conocido en el registro civil para investigar el historial familiar de Gabriel.
También contrató un investigador privado para que siguiera los pasos de ese hombre, por si tenía antecedentes o si estaba mintiendo. Mientras tanto, el hombre rondaba la escuela de Gabriel, esperando a que saliera. Un maestro lo vio y se acercó para preguntar quién era, a lo que el sujeto repitió la historia de que era el tío biológico del niño y que lo estaba esperando para llevarlo a vivir con él. Gabriel, al ver al hombre en la puerta, sintió un escalofrío. Mantuvo la distancia y el tipo trató de alcanzarlo. «Soy familia, muchacho, no tengas miedo», dijo con una media sonrisa. «Tu mamá fue mi hermana, aunque teníamos nuestras diferencias, por eso no me conoces». «¿Por qué apareces justo ahora?», replicó Gabriel, con la voz temblorosa. «Ella murió hace mucho, ¿dónde estabas?». «Tenía problemas personales, de dinero, y no podía encargarme de nadie. Pero ahora he vuelto y quiero que vengas conmigo». Gabriel negó con la cabeza y se echó a correr, protegiéndose en el auto de Daniel, que justo había llegado para recogerlo. Daniel se bajó de inmediato, encarando al hombre. «¿Quién es usted? ¿Por qué sigue a Gabriel?». «Soy su tío», respondió el tipo con atrevimiento. «El niño es de mi sangre, así que tengo derecho a quedármelo». «¿O es que acaso usted lo secuestró?». Daniel sintió un impulso de furia, pero se contuvo para no armar un escándalo frente a la escuela. Se acercó al hombre y habló en voz baja pero firme: «No secuestré a nadie. Estoy en proceso de adopción y Gabriel está al tanto de todo. Si realmente es su tío, tendrá que demostrarlo legalmente. De lo contrario, le exijo que no se acerque a él». El hombre soltó una carcajada burlona y se marchó, no sin antes gritar: «Volveré con las pruebas que quieras. A ver si logras quedarte con el niño entonces». Gabriel se aferró al brazo de Daniel, sintiéndose inseguro. Daniel lo subió al coche y salieron de ahí con el corazón acelerado. El niño estaba pálido y no podía dejar de temblar. «Tranquilo, vamos a resolver esto», lo consoló Daniel, dándole unas palmaditas en la espalda. «Si ese hombre realmente es tu tío, primero tendrá que demostrar que es apto para cuidarte. Y si no lo es, no te obligarán a ir con él. Yo estaré contigo en cada paso». Gabriel respiró hondo, intentando calmarse. Se sentía agradecido por tener a Daniel a su lado, pero también tenía miedo de que la situación pudiera cambiarlo todo. Condujeron directo a casa de Gabriel para hablar con la señora. Ella contó con más detalle la visita del supuesto tío y lo hostil que se mostró cuando preguntó por su identidad. Daniel tomó nota de cada detalle y se comunicó de nuevo con su investigador. Quería saber si ese hombre estaba tras el dinero de la futura herencia del niño, aunque ni siquiera sabía si Gabriel tenía alguna herencia. O si simplemente buscaba sacar provecho de que el niño ahora estaba siendo apoyado por una persona de recursos. Mientras llegaban los resultados de la investigación, Daniel y Gabriel trataban de seguir con su vida normal. Pero el asunto estaba lejos de resolverse. Días después, el hombre apareció de nuevo, esta vez con unos documentos en mano que, según él, demostraban su parentesco. Decía llamarse Rogelio y alegaba que tenía más derecho que cualquier otro a la custodia de Gabriel. Daniel, en vista de la confrontación, decidió llevar el tema a las autoridades competentes. Habló con un juez de familia y un asistente social para exponer el caso. Les explicó que estaba en proceso de adoptar a Gabriel, que había un hombre que afirmaba ser tío biológico y que, por lo tanto, disputaba la custodia. El juez solicitó una audiencia para revisar pruebas y escuchar a las partes involucradas. El día de la audiencia, Daniel se presentó con su abogado, Gabriel y la señora que lo había cuidado. Del otro lado estaba Rogelio, con un semblante desafiante. El juez pidió calma y ordenó que se presentaran los documentos. Rogelio mostró un certificado de nacimiento que, en efecto, lo acreditaba como hermano de la madre de Gabriel. El juez revisó la información con cuidado. «Bien, estos papeles indican parentesco. Ahora, señor Rogelio, ¿por qué no había manifestado interés antes?». El hombre se encogió de hombros. No tenía los medios para cuidarlo. Andaba en otro país. Pero ahora que me enteré de que el niño está viviendo con un extraño, quiero hacer valer mi derecho de familia.
Daniel sintió un escalofrío de rabia al escuchar la palabra extraño. Sin embargo, se mantuvo respetuoso. Su señoría, me gustaría mostrar las pruebas de que el señor Rogelio tiene un historial de problemas legales, dijo el abogado de Daniel, entregando un expediente. Había denuncias por deudas, maltratos y hasta acusaciones de fraude. El juez frunció el ceño al revisar los documentos. Rogelio se puso nervioso, tratando de justificarse, esas denuncias no procedieron. Nunca me acusaron formalmente. Pero si hay un patrón de conducta dudoso, replicó el juez. Aún así, debo evaluar el bienestar del menor. Gabriel, por favor, acércate. El niño dio unos pasos al frente, con timidez. Dime, ¿qué quieres hacer? ¿Prefieres quedarte con el señor Rogelio, que es tu tío, o continuar con el señor Daniel, que quiere adoptarte? Gabriel miró a Daniel, luego a Rogelio, y después al juez. Parecía inseguro de hablar, pero al final se atrevió, señor juez, yo no lo conozco. Nunca apareció cuando mi mamá enfermó, ni cuando falleció. No me ha apoyado en nada. En cambio, Daniel me ha ayudado a estudiar, me ha dado un lugar donde estar seguro, y lo quiero como si fuera mi papá. Yo solo quiero seguir con él. Rogelio hizo un gesto de disgusto y quiso interrumpir, pero el juez pidió silencio. Entonces se dirigió a Gabriel, bien. Tomaré eso en cuenta. Lo importante es siempre el beneficio del menor. Revisaré todos estos papeles y pronto emitiré una resolución. Entretanto, queda prohibido que el señor Rogelio se acerque al niño sin supervisión. Asimismo, el proceso de adopción seguirá su curso, pero no se puede concretar hasta que yo dé mi dictamen final. Daniel y Gabriel salieron de la audiencia con una sensación de alivio a medias. El juez no se había inclinado de lleno a su favor, pero sí había impedido que Rogelio se lo llevara inmediatamente. Había que esperar la investigación y las visitas que haría el asistente social para valorar el entorno. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de tensión. Rogelio aparecía de vez en cuando, tratando de intimidar a Daniel con insultos y amenazas veladas. Al mismo tiempo, en la oficina de Daniel crecían los rumores de que su vida personal estaba afectando su estado anímico. Pero él seguía cumpliendo sus tareas y, ahora más que nunca, no pensaba flaquear. Entretanto, Gabriel empezó a tener pesadillas, temiendo que un día Rogelio lo raptara o lo sacara de la escuela por la fuerza. Daniel, preocupado, decidió contratar a alguien que vigilara la entrada del colegio y que acompañara al niño a casa. Fue un gasto extra, pero no le importó mientras mantuviera a Gabriel seguro. Los avances para la adopción continuaban. El asistente social visitó la mansión de Daniel, inspeccionó cada rincón y tuvo una larga charla con él y con Gabriel, por separado y en conjunto. Luego, visitó también la casa de la señora y habló con los demás niños. Todos contaron cómo Daniel había estado presente desde el principio, dándoles apoyo. También constató que Gabriel parecía tener un vínculo afectivo muy fuerte con él. Tras una serie de entrevistas y revisiones, finalmente llegó el día en que el juez convocó a una nueva audiencia para dar su veredicto. Esta vez, Daniel y Gabriel llegaron con el corazón en la mano, esperando lo mejor pero preparados para lo peor. Rogelio también estaba presente, con actitud altanera, lanzando miradas de desprecio. El juez se acomodó las gafas y habló con voz firme: he revisado todos los testimonios, los informes del asistente social, los antecedentes del señor Rogelio y la conducta del señor Daniel, quien ha demostrado ser un apoyo genuino para el menor. Gabriel, ven acá de nuevo. El niño se acercó, con cierto temblor en las piernas. ¿Sigues pensando lo mismo que me dijiste la vez anterior? Sí, respondió Gabriel. Quiero quedarme con Daniel. Muy bien. Entonces, decreto que la custodia y tutela del menor queden a cargo del señor Daniel, sujeto a las formalidades de la adopción. Señor Rogelio, aunque es usted el tío biológico, no ha demostrado ser una figura estable ni adecuada para el bienestar de Gabriel. Si desea mantener un vínculo con él en el futuro, deberá hacerlo a través de supervisión y respetando las reglas que la ley indique. Rogelio protestó airadamente, pero el juez le pidió salir de la sala si no se calmaba. Mientras tanto, Gabriel se aferró a Daniel,
emocionado. El juez continuó, la adopción tendrá un periodo de seguimiento, pero en principio queda autorizada, siempre y cuando el señor Daniel cumpla las disposiciones finales. Felicidades, Gabriel. A partir de hoy, tienes un tutor legal que cuidará de ti. Gabriel sintió un alivio tan grande que rompió en llanto, abrazando a Daniel con fuerza. Daniel le devolvió el abrazo, conteniendo las propias lágrimas. Era como si por fin el mundo les diera la oportunidad de ser familia, sin importar que no compartieran la misma sangre. Rogelio salió furioso, alegando que apelaría la decisión, pero tanto el abogado de Daniel como el juez estaban convencidos de que poco podía hacer para revertirlo, dados sus antecedentes. En cambio, Daniel y Gabriel salieron tomados de la mano, aliviados y dispuestos a comenzar una nueva etapa. Al llegar a la casa, la señora y los otros niños los recibieron con aplausos y abrazos. Algunos incluso soltaron chiflidos de alegría cuando Gabriel les contó la noticia. Daniel, conmovido, agradeció el cariño de todos. No hubiera sido posible sin su apoyo, dijo, mirando a la señora. Gracias por cuidar de Gabriel todo este tiempo. Gracias a usted por darle un futuro, respondió ella, sinceramente conmovida. Esa misma noche, Daniel llevó a Gabriel a la mansión, pero ahora con la certeza de que era su nuevo hogar. El niño caminó por el amplio vestíbulo, un poco tímido pero muy emocionado. El ama de llaves lo saludó con una sonrisa, y el resto del personal se mostró encantado de tenerlo ahí de forma permanente. ¿Dónde voy a dormir?, preguntó Gabriel, mirando a Daniel. He preparado una habitación para ti en el ala oeste. Pero si quieres que la redecoremos, lo haremos a tu gusto. El niño recorrió el lugar y al llegar a la habitación quedó fascinado. Había una cama espaciosa, un escritorio para hacer la tarea, y una gran ventana que daba al jardín. Unas cuantas cajas con ropa nueva y útiles escolares estaban ya acomodadas a un lado. Gabriel no sabía qué decir, solo se lanzó a abrazar a Daniel de nuevo. Bueno, aún no sé si llamarte papá, pero, gracias por todo. Daniel sintió un nudo en la garganta y una alegría inmensa. Llama a la gente como tú quieras, Gabriel. Lo importante es que te sientas en familia. Aquella fue la primera noche que Gabriel pasó en su nuevo hogar. Aunque Daniel todavía tenía que atender montones de asuntos en la empresa y lidiar con algunos ejecutivos recelosos, sentía que había encontrado un equilibrio en su vida. Cada vez que veía la sonrisa de Gabriel, recordaba que su difunta esposa siempre quiso un hijo, y de alguna manera, sentía que este era el destino que ella habría aprobado. Los días que siguieron estuvieron llenos de cambios agradables. Gabriel se acostumbró a su nuevo cuarto, empezó a asistir puntual a la escuela con el chofer de Daniel, y por las tardes hacían tareas juntos en el estudio. A veces, Daniel se escapaba de la oficina para llevarlo al parque, o para comer en algún lugar diferente. Poco a poco, los recuerdos dolorosos se transformaban en esperanza y nuevas alegrías. Daniel también se ocupó de terminar el proceso de adopción de manera oficial. Tras unas cuantas semanas, recibió los documentos que lo acreditaban como padre adoptivo de Gabriel. Cuando el niño tuvo en sus manos la copia de ese papel, se quedó mirándolo con una mezcla de lágrimas y sonrisa, sin saber si reír o llorar de felicidad. Esto significa que eres mi familia para siempre, dijo Gabriel, mirando a Daniel. Sí, significa eso y más, asintió Daniel. Ahora sí estás bajo mi apellido, con todos los derechos que eso implica. Gabriel abrazó a Daniel, sintiendo que por fin había encontrado la estabilidad que había anhelado desde la muerte de su madre. Daniel, por su parte, sintió una paz interna, como si un capítulo de su vida se cerrara y otro se abriera lleno de promesas. Mientras tanto, Rogelio seguía intentando pelear la decisión del juez, pero las apelaciones no prosperaron. Sus problemas legales y la evidencia presentada en la corte resultaron determinantes. Pronto quedó claro que no tenía fundamentos para reclamar nada. Con el tiempo, dejó de molestar y desapareció de la ciudad. Hubo rumores de que se había ido a buscar suerte en otro lugar, posiblemente repitiendo las mismas artimañas. Con esa sombra fuera del panorama, Daniel y Gabriel pudieron enfocarse en forjar su día a día como una nueva familia. Hubo obstáculos, claro,
Daniel tuvo que aprender a manejar rutinas, horarios de escuela, apoyar con tareas y guiar a Gabriel. El niño, a su vez, se adaptó a vivir en una casa grande, con reglas y personal de servicio, lo cual a veces lo hacía sentir extraño. Pero el cariño mutuo les permitió sortear cualquier dificultad. Un fin de semana, Daniel decidió llevar a Gabriel a un viaje corto a la playa, para que descansaran y disfrutaran de un tiempo a solas. El niño apenas podía contener la emoción. Era la primera vez que salía de la ciudad y veía el mar. «Es enorme», gritó al llegar a la orilla, con las olas mojándole los pies. «Se parece a las películas, pero es aún más bonito». Daniel se quedó a unos pasos de distancia, contemplando cómo Gabriel corría por la arena. Recordó a su esposa una vez más, pensando en cuánto le habría gustado compartir ese momento. Sin embargo, sabía que en cierto modo ella seguía presente en su corazón y en todo el amor que ahora le brindaba a Gabriel. Esa noche, en la playa, se sentaron a ver la puesta de sol. Gabriel se acurrucó contra Daniel, sintiéndose seguro y querido. «Gracias por traerme aquí», dijo en voz baja. «Nunca pensé que podría tener una vida así». «Te lo mereces», respondió Daniel. «Eres un niño valiente, te has sobrepuesto a muchas cosas duras. Y quiero que sepas que siempre voy a estar a tu lado». Gabriel asintió, cerrando los ojos mientras sentía la brisa marina en su rostro. Desde ese día en el cementerio, cuando todo parecía oscuridad, la vida le había dado un giro que jamás imaginó. Al regresar de la playa, Daniel comprobó que, a pesar del tiempo que se había ausentado, la empresa seguía funcionando bien. Su equipo había entendido que podía compaginar la vida laboral y personal, y que eso no afectaba su liderazgo. Sus principales socios, incluso, empezaron a reconocer que sus valores familiares daban una imagen más humana a la compañía, algo que mejoraba la reputación corporativa. Con el paso de los meses, la adopción de Gabriel se volvió un hecho natural, y Daniel, que antes era un hombre consumido por la soledad, encontró una razón para seguir adelante y disfrutar de la vida otra vez. Los fantasmas del pasado no se habían desvanecido por completo, pero cada día eran menos dolorosos. Gabriel crecía rodeado de cariño y oportunidades, demostrando ser un chico inteligente y agradecido. Un día, en el aniversario de la muerte de su madre, Gabriel fue al cementerio acompañado de Daniel. Llevaban un ramo de flores para dejarlo en la tumba. El niño pasó unos minutos contándole a su madre los progresos en la escuela, los amigos que había hecho y lo bien que se sentía en su nuevo hogar. «Sé que me cuidas desde allá arriba», dijo Gabriel, intentando contener las lágrimas. «Te extraño mucho, pero también estoy muy feliz con mi nueva familia». Daniel se acercó con respeto, colocando una flor sobre la lápida. «Prometo cuidarlo siempre», susurró. «Gracias por traerlo a mi vida». Se quedaron un rato más en silencio, dejando que la brisa moviera las hojas y acariciara sus rostros. Luego, se dirigieron a la tumba de la esposa de Daniel, donde él también colocó unas flores blancas. Gabriel observó con curiosidad y algo de tristeza. «A veces pienso que tal vez ella me ve y se alegra de que estés conmigo», dijo el niño. «Como si fuera lo que ella hubiera querido». Daniel sintió un escalofrío de nostalgia. Recordó las charlas con su esposa sobre formar una familia y lo mucho que ella deseaba un hijo. «Estoy seguro de que sí», respondió con voz temblorosa. «De algún modo, tú me ayudaste a seguir adelante, Gabriel. Y me has dado una segunda oportunidad de amar». El niño le tomó la mano y caminaron juntos por el sendero del cementerio hasta llegar al auto. Salieron de ahí con el corazón más ligero, como si hubieran cerrado un capítulo de tristeza para abrir uno de esperanza. La vida continuó. Gabriel siguió creciendo, aprendiendo y conviviendo con Daniel, quien a su vez era cada día un mejor padre y un mejor ser humano. La empresa se expandió a nuevos territorios y Daniel se encargó de que parte de las ganancias se destinaran a obras sociales y programas de apoyo para niños huérfanos o en situación de calle. Todo aquello que al principio pareció una distracción se convirtió en la misión de una corporación más empática y consciente.